tema, con la clase. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Ilumínanos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos con Humane Vitae, la última encíclica del Papa Pablo VI, publicada el 25 de julio de 1968. La séptima encíclica y la última que escribió Papa Pablo VI. La séptima y última encíclica. Humane Vitae, que en español sería de la vida humana. De la vida humana. ¿De qué trata propiamente esta encíclica? Una postura firme, valiente de la Iglesia, porque realmente fue muy valiente. De hecho, en aquel entonces el Papa, digámoslo así, no supo en la que se metió, porque era hacerle frente a toda esa ola de ideologías y propuestas que se venían de parte de las instituciones, gobiernos, países, por controlar la natalidad. Pero el Papa muy valiente y también con el contexto ya de Vaticano II y el Papa Juan XXIII. Entonces, Humane Vitae, la encíclica, se trata de una toma de postura muy firme y valiente de la Iglesia sobre el valor y el sentido del matrimonio, de la sexualidad y la familia. Vuelvo a repetir, el valor y el sentido del matrimonio, la sexualidad y la familia, y todo esto lo que conlleva una relevancia ante las costumbres sociales y todas las implicaciones que esto conlleva. Esta encíclica publicada, con el nombre de Humane Vitae y con un subtítulo que es sobre la regulación de la natalidad. Define la doctrina de la Iglesia Católica sobre el aborto, los métodos anticonceptivos, y a nosotros nos hace mucho bien escuchar, saber, porque es propiamente la postura del magisterio de la Iglesia. Obviamente está abierta a interpretaciones, a adecuaciones, digamos así. Ya son bastantes años también, desde 1968 se celebraron el 50 aniversario de esta encíclica, en el 2018 me parece, se celebraron los 50 años de Humane Vitae. Entonces sí, ya son bastantes, más de medio siglo que ahorita vamos a escuchar. Entonces, como subtítulo lleva la regulación de la natalidad, que define la doctrina de la Iglesia Católica sobre el aborto, sobre los métodos anticonceptivos y otras medidas que se relacionan con la vida sexual humana. Por lo tanto, esta encíclica declara ilícito todo tipo de control artificial de la natalidad. Eso es importante. ¿Dónde se dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Fue un sacerdote en una misa? ¿Fue un obispo? No, está en la encíclica Humane Vitae del Papa Pablo VI en el año 1968. Ilícito todo tipo de control artificial de la natalidad. Y por lo mismo, pues su publicación resultó una controversia total en aquel entonces.
Tanto así que algunos teólogos o mismos laicos se presentaron su oposición a esta encíclica. Pero vamos a escuchar a ver qué opinión o qué nos deja a nosotros también. Esta encíclica está dirigida a todos los hombres de buena voluntad y trata sobre todo la regulación de la natalidad. La transmisión de la vida humana ha sido siempre para los esposos como colaboradores libres y responsables de Dios creador. La transmisión de la vida humana ha sido siempre para los esposos como colaboradores libres y responsables de Dios creador. Ante los cambios sociales que transforman la sociedad y las nuevas cuestiones que han surgido, la Iglesia no ignora esta materia relacionada con la vida y la felicidad de los hombres. Al final de todo está en juego la felicidad y la vida del ser humano. Y obviamente por eso es que la Iglesia o el magisterio se ve, digamos, tiene el deber de intervenir. Alguien pudiera decir, ¿por qué se mete la Iglesia? ¿Qué le interesa? No le, son temas que no le compete, pero sí porque está relacionado principalmente la vida y la felicidad de los hombres. Entonces le incumbe a la Iglesia estos temas, no solo son, no son temas solamente de laboratorios o de médicos, son temas también de teología moral. Esta encíclica está dirigida a todos los hombres de buena voluntad. Ya dijimos eso, en la encíclica se explica el rápido desarrollo demográfico y la tentación de algunas autoridades de oponer a los peligros medidas radicales. Algunos gobiernos o autoridades quieren oponer ante, quieren oponer ante esta realidad medidas muy radicales porque el crecimiento demográfico era demasiado. De hecho, por ahí leí que principalmente fue en Estados Unidos donde se empezaron a presentar las situaciones más fuertes y la promoción de métodos anticonceptivos artificiales. Y en aquella época fue Estados Unidos como que llevaba la delantera. Entonces, pues esto preocupó a la iglesia, al magisterio en 1968. En la encíclica se hace esta pregunta. Aquí viene una pregunta que la encíclica dice, ¿no sería indicado revisar las normas éticas? ¿No tendríamos que revisar las normas éticas antes de lanzar métodos anticonceptivos artificiales? ¿No deberíamos de revisar primero cómo está la ética? Y dentro de esa pregunta dice, como una fecundidad menos exuberante, más racional, deberíamos de verificar hasta dónde es una fecundidad más racional y voluntaria con un control lícito y prudente de los nacimientos. Esa es como la pregunta de la iglesia, de la encíclica, perdón. Revisar las normas éticas y como una fecundidad menos exuberante, pero más racional y voluntaria con un control lícito y prudente de los nacimientos. La ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación divina. Aquí esto es muy importante. La ley natural, recordemos lo que se entiende por ley natural, que está inherente en el ser humano. La ley natural, iluminada y enriquecida por la revelación divina, esos son los principios de la doctrina moral sobre el matrimonio. Otra vez, la ley natural enriquecida por la revelación, esos son los principios de la doctrina moral sobre el matrimonio. Yo personalmente como sacerdote veo que ahí está en gran parte el problema, porque para nosotros como cristianos y la teología
nuestro caminar, obviamente damos por hecho que hay una ley natural y que está iluminada por la revelación, pero en esos debates donde ya dejan, aún les importa, discúlpenme la palabra, les importa un comino la ley natural y la revelación, entonces ya desde ahí empezamos mal. Repito, nosotros porque obviamente con los principios y las bases cristianas, pues sabemos la elevación o la trascendencia que tiene hablar de una ley natural iluminada por la revelación, obviamente. Y ahí están los principios de la doctrina, de la moral del matrimonio. Pero desde mi punto de vista, repito, cuando esto se deja a un lado, pues entonces se desvía todo el análisis, o se va por otro lado, ¿verdad? El magisterio de la iglesia tiene para todos sus fieles la interpretación de la ley moral natural, pues Jesucristo, al comunicar a Pedro y a los apóstoles su autoridad divina y enviarlos a enseñar a todas las gentes sus mandamientos en Mateo 28, del 12 al 20, cuando los envía, los constituye en custodios e intérpretes auténticos de la ley moral. Por lo mismo el magisterio tiene el deber de custodiar no solo la ley evangélica, sino también la ley natural, como voluntad de Dios, cuyo cumplimiento es igualmente necesario para salvarse. Como les decía hace un momento, alguien puede decir por qué la iglesia se mete, estas son cuestiones meramente biológicas, esto se estudia en un laboratorio, esto es cuestión de médicos, que aquí no se meta. Hay gente que incluso literalmente ha dicho aquí no se debe de meter el sacerdote, la iglesia, la parroquia, que tiene que ver en estos temas. Esto es esto es cosa, punto y aparte, dicen algunos. Pero estamos escuchando lo que la encíclica propone o nos dice que el Señor le comunicó a Pedro y a los apóstoles la autoridad de custodiar los mandamientos y la ley natural. Por lo tanto, la iglesia tiene el deber o la obligación de cumplir, de vigilar, cuidar que esto se cumpla para el bien necesario y la salvación de los hombres. Limitar el problema de la natalidad a las perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico no sería correcto si le dejamos este tema solo a los biólogos, a los psicólogos o a otras ciencias, a los sociólogos, sería dejar de reducirlo y no sería correcto, sino que hay que considerarlo a la luz de una visión integral del hombre y su vocación natural, terrena, sobrenatural y eterna. Obviamente, pues a la iglesia le interesa esa visión integral del hombre, su vocación natural, su vocación terrena, sobrenatural y eterna. Y como les decía, quién sabe si este lenguaje o estos términos ya en el debate a esta gente le interese, ¿verdad? Les platico así rápidamente cuando yo tenía 18 años, jovencito en mi pueblo, eh, conseguí un trabajo donde se daban charlas a los jóvenes de los colegios, pero resulta que conforme fui entrando a ese trabajo y conociéndolo más, no solo eran charlas sobre valores, sino también era charlas nos daban un material les estoy hablando de 1990 más o menos, no, 90 no, como en el año 2000, eh, en mi época de juventud, ese trabajo que yo tenía era impartir charlas en los colegios, pero en el fondo era promover los métodos anticonceptivos a los jóvenes para que, entre comillas, cuidarlos o protegerlos. Pero yo como joven cristiano y con lo poquito que sabía de mi religión y de mis valores, pues me di cuenta que eso no era lo correcto y tenía debates ahí con
con los coordinadores y los compañeros de trabajo, que me decían, pero no, es tu trabajo, tienes que hacerlo, solo promueve los métodos anticonceptivos y estás ganando dinero y da las charlas y ya. Que de hecho no duré mucho en ese trabajo, era un par de meses. Y por cierto, la institución estaba patrocinada por estadounidenses, ¿verdad? Con todo el respeto para Marcos, pero pues era una institución que promovía los métodos anticonceptivos en los colegios allá en México. No sé si todavía siga, pero el punto es que sí se entra en un conflicto cuando no se respetan estos elementos. Que vuelvo a insistir, para nosotros los cristianos, pues al menos los tenemos claros, ¿verdad? Hablar sobre la revelación, la visión integral, la vida sobrenatural, las implicaciones incluso eternas que pueden tener. La verdadera naturaleza y nobleza del amor conyugal se revelan considerando su fuente suprema, que es Dios, Dios amor, el Padre de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Efesios 3:15. El matrimonio es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Ya lo dirá la encíclica o el documento Amoris Laetitia, donde dice que la imagen de Dios no es un hombre o una mujer, sino la imagen auténtica de Dios es una pareja como tal. A veces nos quedamos con que la imagen de Dios es Adán o la imagen de Dios es Eva. La imagen completa de Dios es una pareja total como tal, ¿verdad? Mediante su recíproca donación personal propia y exclusiva de los esposos, tienden a la comunicación de sus seres en orden a un mutuo perfeccionamiento personal, colaborando con Dios en la generación y en la educación de nuevas vidas. En los bautizados, el matrimonio reviste, además de la dignidad del signo sacramental, de la gracia que representa la unión con Cristo y con su iglesia. El amor conyugal es, ante todo, plenamente humano. El amor conyugal es plenamente humano, sensible y espiritual al mismo tiempo. Es un amor total, una forma singular de amistad personal en la que los esposos comparten generosamente todos los gozos de poderse enriquecer con el don de sí. Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte, asumido libremente. Vean todo lo que dice la encíclica, ¿eh? Esto está plasmado en la encíclica. Es un amor fiel y exclusivo hasta la muerte, asumido libremente, no, nadie te obligó. Fidelidad que es siempre posible, noble y meritoria, manantial de felicidad profunda y duradera. Es un amor fecundo que además de comunión de los esposos se prolonga suscitando nuevas vidas. Aparte de ser un amor duradero, es un amor fecundo, por eso se prolongan nuevas vidas con la procreación y la educación de los hijos, pues los hijos son el don más excelente del matrimonio. Los hijos son el don. Atención ahí, porque a ver, de repente se abrió un debate ahí. ¿Los hijos son un derecho? ¿Yo tengo derecho a tener hijos? ¿O es un don? La encíclica lo maneja como un don. Ahora resulta que todo el mundo exige un derecho. Tengo derecho a tener hijos, a ver cómo le hago. Y aunque no quieran, voy a adoptar o voy a conseguir un vientre rentado, voy a rentar el vientre de una mujer para tener un hijo. Hay que aclarar eso, si tener un hijo es un derecho o es un don. La encíclica lo maneja como un don venido de Dios, o sea, obviamente. Es un amor fecundo que además de la comunión de los esposos se prolonga suscitando nuevas vidas con la procreación, pues los hijos son un don, los hijos son el don más excelente del matrimonio. Hay muchos dones que reciben en el matrimonio, pero el más excelente son los hijos y contribuyen al bien de los propios padres.
O sea que si el hijo nació o nacieron los hijos, sería incorrecto decir, ay, esos hijos nos hicieron un mal, ahora por eso estamos mal, porque nacieron mis hijos. La encíclica dice que son un don y contribuyen al bien, es un bien para los esposos. Más bien deberían de decir qué bien que tenemos hijos. Por todo ello, no es vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado. No es lícito para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso. Y bueno, yo personalmente digo, dice la encíclica que la intervención directa no es lícita, pero la indirecta, vamos a ver la indirecta, deberíamos de preguntarnos, ¿y cuál es la indirecta? La directa es ilícita y la indirecta, ¿sí me explico? Y sobre todo el aborto querido o procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Lo que querían aprobar, no sé si lo aprobaron, lo querían aprobar acá en Costa Rica, el aborto terapéutico, y dice que tampoco es lícito, aunque sea por razones terapéuticas. Tampoco es vía lícita la esterilización directa. Otra vez yo me hago la pregunta, ¿y la indirecta? La esterilización directa no es lícita, perpetua o temporal del hombre o de la mujer. Tampoco es lícita toda acción que en prevención del acto conyugal o en la realización o el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. Vean cómo la encíclica está poniendo muy claro y muy firme su postura en aquel tiempo, el magisterio, la iglesia. Y claro, viéndola un poquito la historia, esto fue una revolución, muchos se le pusieron en contra al Papa, incluso teólogos europeos en su momento se rebelaron, se cuestionaron, ¿verdad? Interrogaron al Papa. No es lícita toda acción, no es lícito justificar actos conyugales intencionalmente infecundos. El mal menor o el hecho de que tales actos constituirían un todo con los actos fecundos anteriores o que siguieran después. Un acto conyugal voluntariamente infecundo es deshonesto y no puede con, con, conectarse con el conjunto de una vida conyugal fecunda. Escuchen esto, un acto conyugal voluntariamente infecundo es deshonesto. Ahora también hay que ver qué se entiende por fecundidad, pero es lícito el uso de medios terapéuticos verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo. Ahí sí es lícito el uso de medios terapéuticos verdaderamente necesarios para curar enfermedades del organismo, aunque se siguiese, perdón, un impedimento no querido para la procreación. O sea, vamos a utilizar un método para curar una enfermedad, pero esto va a provocar que se impida la procreación, pero en ese caso sí se permite por la salud de la esposa. Pero eso provocó que ya ella no pudiera tener más hijos o la esterilizaron por su salud, etcétera. La iglesia es la primera que en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asociada a la criatura racional o a su creador, pero afirma que debe hacerse respetando el orden establecido por Dios. Para espaciar los nacimientos por serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la iglesia enseña que es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes en las funciones generadoras para usar
del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que hemos recordado. Aquí me suena como el famoso método Billings, ¿verdad? Métodos naturales. En el curso a los periodos infecundos, los cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural. En el uso de los medios ilícitos directamente contrarios a la fecundación, se impide el desarrollo de los procesos naturales. Vean aquí, si se dan cuenta, la encíclica es muy radical, muy tajante. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se escucha? Se escucha muy bien, clarito. Bueno, Claro, padre, no sé si la excelente. palabra radical o la palabra, porque era la enseñanza tradicional, entonces. Claro, de la iglesia. Sí, pero entonces no es radical. Más bien diríamos una enseñanza firme, ¿verdad? Los métodos, ¿qué opina la encíclica de los métodos artificiales para la regulación de la natalidad? Dice que los métodos artificiales para la natalidad abrirían el camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal. ¿Qué opinan ustedes de eso? Ustedes que la mayoría son matrimonios. La regulación artificial de la natalidad abrirían el camino fácil y amplio a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. La encíclica o la iglesia lo vislumbra de esa manera. Son implicaciones que traerían. Los jóvenes serían más vulnerables para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. El hombre que se habituase al uso de las prácticas anticonceptivas podría acabar perdiendo el respeto a la mujer y sin preocuparse de su equilibrio físico o psicológico, podría llegar a considerarla como simple instrumento de goce egoísta, no como compañera respetada y amada. También las autoridades públicas podrían llegar a dejar a merced de su criterio, despreocupado de las exigencias morales, el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. Todas estas son las consecuencias negativas. Estas enseñanzas, en previsión de Pablo VI, no serán quizá fácilmente aceptadas por todos, pues la Iglesia, a semejanza de su divino fundador, es signo de contradicción en el mundo, Lucas 2:34. Pero no deja por esto de proclamar con humilde firmeza toda la ley moral, natural y evangélica como su depositaria e intérprete, sin poder declarar lícito lo que no lo es por su íntima e inmutable oposición al verdadero bien del hombre. Defendiendo la moral conyugal en la integridad, la Iglesia contribuye a la instauración de una civilización verdaderamente humana. Ahí está el punto, me parece que es como la justificación principal. La Iglesia contribuye a la instauración de una civilización verdaderamente humana. Al final, ¿qué somos? Somos animales, máquinas, vegetales, objetos. La Iglesia busca una civilización verdaderamente humana, compromete al hombre a no abdicar de la propia responsabilidad sometiéndose a los medios técnicos, defendiendo con esto mismo la dignidad de los cónyuges, mostrándose amiga y sincera y desinteresada de todos los hombres a quienes quiere ayudar desde su camino terrenal a participar como hijos a la vida de Dios vivo, Padre de todos los hombres. La Iglesia, como el Redentor, conoce la debilidad y tiene compasión de las muchedumbres. Escuchen esto. La Iglesia, como Cristo, como el Señor nuestro Redentor, conoce la debilidad y tiene compasión de las muchedumbres
acoge a los pecadores, pero no puede renunciar a enseñar la ley que en realidad es la propia de una vida humana llevada a su verdadera dignidad y conducida por el Espíritu de Dios. Romanos 8. O sea, por un lado reconozco tu debilidad, pero también tengo que afirmar lo que Dios nos pide. Romanos 8, capítulo 8. La doctrina de la Iglesia en materia de regulación de natalidad, como todas las grandes y beneficiosas realidades, exige empeño y mucho esfuerzo de orden familiar, individual y social. Esto es importante. La Iglesia en materia de regulación natalidad, de la regulación de la natalidad, como todas las grandes y beneficiosas realidades, exige empeño y mucho esfuerzo de orden familiar, individual y social. No sería posible actuarla sin la ayuda de Dios que sostiene y fortalece la buena voluntad de los hombres. Pero estos esfuerzos ennoblecen al hombre y benefician a la comunidad humana. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige, sobre todo a los esposos, adquirir y poseer sólidas convicciones. Escuchen esto. Una práctica honesta de la natalidad exige, sobre todo a los esposos, adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y la familia. Si no tienes claro tus valores como matrimonio, como familia y como en tu propia vida, y un perfecto dominio de sí mismos, dominio del instinto mediante la razón, un dominio del instinto mediante la razón y la voluntad libre según el orden recto y para observar la continencia periódica. También pide una disciplina propia de la pureza de los esposos. Más bien ustedes me deberían de dar el tema a mí, ¿verdad? Porque esto es solo de pareja conyugal. Es un esfuerzo Cuando, continuo. Dígame. no, yo quiero cuando practicamos, no sé cuándo. ¿Cómo, perdón? No, es para practicar un poco de los detalles, pero esperando a presentarlo primero, digo. Ok. Un esfuerzo continuo que desarrolla la personalidad de los esposos, aportando a la vida familiar frutos de serenidad y de paz, facilitando la solución de otros problemas y favoreciendo la atención hacia el otro cónyuge, ayudando a superar el egoísmo como enemigo del verdadero amor y enraizando más su sentido de responsabilidad. Así los padres de familia adquieren la capacidad de un influjo más profundo y eficaz para educar a los hijos, y estos crecen en la justa estima de los valores humanos y en el desarrollo sereno y armónico de sus facultades espirituales y sensibles. Una llamada de atención a los educadores y responsables del orden al bien de la convivencia humana sobre la necesidad de crear un clima favorable a la educación de la castidad. También el tema de la castidad es importante aquí. Triunfo de la libertad sobre el libertinaje, mediante el respeto del orden moral. Aviso a los medios de comunicación social que conducen a la excitación de los sentidos, al desenfreno de las costumbres, como cualquier forma de pornografía y espectáculos silenciosos que deben suscitar la franca y unánime reacción de todas las personas en defensa de los supremos bienes del espíritu humano, sin buscar justificaciones a estas depravaciones. Entonces la encíclica termina con un llamamiento a las autoridades públicas, pues los gobernantes son los primeros responsables del bien común y pueden hacer tanto por salvaguardar las costumbres morales y no permitiendo que se degrade la moralidad de los pueblos, ni aceptando que se introduzcan legalmente en la familia prácticas
contrarias a la ley natural y a la ley divina, y por el desarrollo económico y progreso social que respeten y promuevan los verdaderos valores humanos, individuales y sociales. Y a los esposos cristianos, llamados por Dios a servirlo en el matrimonio, con la ayuda eficaz de la enseñanza de la Iglesia y de los sacramentos como camino de la gracia, correspondiendo en la verdadera libertad al designio creador y salvador, y de encontrar el suave yugo de Cristo. Mateo capítulo 11, versículo 30. Pues la puerta es estrecha y angosta la vida que lleva la vida que lleva a la perdición. Esforzarse, perdón, pues la puerta es estrecha y angosta la vida que lleva a la vida. Mateo 7:14. Esfuércense animándose en vivir con prudencia, justicia y piedad en este tiempo. Carta a los Hebreos capítulo 2. Muy bien, hasta aquí ya casi estoy terminando. Padre, Dígame. en eso que habló sobre los profesores y las enseñanzas pues a nuestros estudiantes, a mí bueno, no se me olvida una experiencia. Yo soy profesor de educación física, nada que ver con la sexualidad, y me llamó el director y me dice, traiga su grupo porque le van a dar Ajá. una práctica. Llegaron unas personas de la Cruz Roja y llevé a mi grupo a un aula y empezaron a darle la charla para usar el condón, el método Ajá. de planificación. Entonces Ajá. no era solamente una charla teórica, sino que llevaban el pene hecho de madera o no sé qué, y todas las mujeres, los varones tenían que aprender a usarlo, a meterlo, cómo zafarlo, cómo, bueno, todo para supuestamente la educación es para las familias venideras, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y que usaran debidamente el condón, y es lo que dice, bueno, lo que se refería a esa encíclica, de que pues no debe ser, porque eso viene mandado por el ministro de Educación en ese tiempo y por toda la planificación que hay para especialmente el futuro de nuestras Claro. familias. Sí, eso era mi comentario, padre. Ok, ok. ¿Alguien más? Yo quería poner un poquito más contexto porque me parece que usted lo presenta como blanco y negro y había con Juan Pablo XXIII, él tenía una comisión sobre Juan 23. sí, Juan 23. Él tenía la comisión para hablar sobre ese asunto y cuando llega el siguiente papa, Papa VI, ¿verdad? Ajá. Él no siguió la recomendación de la misma comité, digo, del mismo, ¿cómo se llama esa comisión? Voy a ver, un segundo. Es comisión bueno, Sí, sí, comisión era de, una comisión que tenía el Papa, Juan de control, 23. sí, porque estaban Ajá. conversando. Ahora, yo no Ajá. estoy sorprendido porque pues, como yo comenté el otro día en Amazonas, la sínodo Amazonas, la mayoría de los obispos hablaron pro o para tener sacerdotes, hombres casados en ciertas circunstancias. Pero Ajá. como no hubo consenso, que no había, o simplemente el Papa decide, porque el Papa es la cabeza al final. Esto es solo un detalle. La otra es Ajá. que mucho de ese documento Humana Vitae está escrito por Juan Pablo II. En ese tiempo, ¿cómo se llama él? Él es uno de los autores de ese documento. Entonces, después de Sí, século, llega Papa un Juan teólogo. Pablo II. Sí,
Uno de los teólogos contra la idea era Radner, uno de los grandes autores de Vaticano II. Y ¿qué iba a decir interesante? Bueno, hay otro, es solo para darle un poco contexto, porque igual como estamos con ahora mi comentario personal, porque yo estoy en Costa Rica, ¿verdad? Y ya la gente son bastante católicos, pero yo conozco mucha mujer que para ellos, ya después de tener 3 hijos, ay, se puede amarrar los tubos o van a cortar los tubos después, ¿verdad? Y no le da una segunda vistazo. Y son gente católica muy fiel a su iglesia, pero hablando así es como parte de la mentalidad aquí Costa Rica. Ok, no sé si alguna de las mujeres aquí comprende lo que digo, es que es común. La mujer ya no quiere tener más hijos, se dice al doctor y ya lo amarra. Ahora, yo sigo conmigo. No, vea, yo soy muy pro ese documento. Es muy lindo y sí tiene una meta como eso sería en un mundo ideal. Qué bonito, ¿verdad? Qué Claro. suerte tengo, que tengo suerte. Pero al final, hasta Papa Pablo VI, él no cambió. Pero él más adelante, él es muy, si ustedes quieren leer más de él, es muy interesante, es un papa muy humilde. Y él, como había tanta reacción a ese documento. Yo era muy niño, no estaba viviendo en ese tiempo, pero sí estaba viviendo, pero no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero Sí, pero como en los... hubo muchas reacciones, ¿verdad? Sí, bueno, y vea cómo es, la Latinoamérica lo aceptó de viaje, pero hay otro comentario en eso, porque el mundo, eso sería para corregir, si yo pudiera regresar al tema y desarrollar más el tema, no es necesariamente anti-mujer el anticonceptivo. Eso sería necesario incluir las mujeres moralistas y las mujeres teólogas en la conversación, porque la pastilla, aunque eso es uno de los peores, ¿verdad? Si estamos hablando de niveles de mal, la pastilla ha liberado a la mujer de situaciones machistas, donde el hombre dice, yo te amo, yo quiero estar contigo para toda la vida, yo conozco a sus padres, yo hago todo lo necesario, boom, para llegar a ese momento y blam, ya está cargada, como decimos los hombres, ¿verdad? Imagínense qué feo, hasta el lenguaje. Y el hombre cambia y la mujer tiene que seguir con la responsabilidad. Pero, al final, lo que es todos esos documentos, como Amores Leticia, imagínense, hermoso documento, pero la interpretación personal siempre requiere su propia conciencia. Y eso es donde, para eso es muy duro eso, porque si Claro. la enseñanza, la enseñanza de ese documento es hermosa. Eso sería un amor de verdad, compromiso, hombre, mujer, recibiendo la vida de un niño. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Ahora Sí, también está, la interpretación y la aplicación, interpretación y aplicación para los eso. tiempos actuales. Porque también Bueno, y recuerden sí, que eso fue en pero no, 1968. sí, pero siempre, ese documento es uno de esos siempre, porque es lindo, es lindo. Es lindo ver Solo los principios. ahora la iglesia pone ese documento y todos saben, pero los resultados desde las 60 hasta ahora, no hemos visto la matrimonio mejorar, solo hemos visto empeorar. Entonces yo digo, el documento sirve. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Solo enseñar lo que la iglesia enseña o podemos desarrollar la conciencia? Lo que es siempre mi nuevo, voy a empezar catequesis con lo de confirma mañana en la noche. Y mi sueño es, o mi meta es, empezar a ayudar a esos jóvenes a desarrollar su conciencia.
Claro. Si yo pongo unas muchachas en un cuarto y unos muchachos en el otro, yo digo a ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres, verdad? El sueño siempre es tener una familia, no siempre, disculpa. Uno de los sueños prevalentes es tener una familia. Ambos quieren eso, pero ¿por qué no lo tienen? Es que yo no digo, la sociedad, no, la iglesia, no, es que la falta de desarrollar la conciencia, personalmente. Porque hasta ese documento tengo que verlo de nuevo, leerlo, pero dentro del documento habla sobre eso. Porque obviamente una pareja que tiene ya 10 hijos, ya, hasta que he escuchado padres decir, que ya, no sigue más, porque comprende eso. Pero eso Sí, sí. sería según un criterio personal donde el sacerdote conoce la pareja o que la pareja mismo se conocen bastante y han invitado la vida y comprende, es duro, es excelente documento. Es excelente. Yo quiero que todos escuchen eso de mi voz. No soy hombre negativo. Nada más que hay que ponerlo todo en contexto y buscar la mejor manera de aplicarlo a la vida real, como meta, Sí, ¿verdad? sí, lo dijiste muy bien. La aplicación es donde a veces puede presentarse la dificultad o se presenta, de hecho, el I momento de mean, la toda la aplicación. película, vea, todos los cuentos románticos, todos los anuncios románticos, lleva eso, amor profundo, ¿verdad? Para comprometerse y recibir una vida nueva y estar juntos. El mundo es lo que es duro, porque, bueno, ya, si puedo seguir y seguir en eso. Gracias, Padre. Sí, muy bien. Y, y yo Entonces, tuve que pasar los condones también, Omar, en mi colegio antes era como civil, ¿verdad? Eso no, como usted trabajando para mí, ¿verdad? No es como, para mi situación era un programa de prevenir SIDA y enfermedades. Y mira qué pleitos, porque algunos papás no querían eso, y sabe que los jóvenes decían también, es que nosotros ayer, tenemos ayer los, estaba escuchando un obispo a propósito del privilegio paulino y decía que por qué nuestro Señor Jesucristo elevó tanto el matrimonio. Y bueno, lo elevó porque así tenía que ser la revelación, la santidad, la perfección del matrimonio. Lo elevó tanto que, que lo regresó al principio donde le dice a estos que le hacen la pregunta, les dice, en el principio no fue así. En el principio fue hombre y mujer y deja a su padre y a su madre para hacer una sola carne y que ningún hombre se pare. O sea, lo elevó demasiado, que nadie se atreva a separar este matrimonio. Pero el obispo decía, sin embargo, Moisés sí daba un documento de divorcio, permitía un divorcio. Y, y más adelante también hay una parte en el Evangelio donde dice, y si la mujer comete infidelidad, pues que se le dé algún documento de divorcio o algo así. Entonces el obispo lo interpretaba como, por un lado está el ideal elevadísimo, pero por otro lado está la realidad, donde tratas de aplicar ese ideal y la realidad te dice otra cosa. Lo que quiero decir es, el ideal siempre va a estar alto, altísimo, y como dice Marcos, qué lindo, qué bonito y qué hermoso que esté elevado, porque así debe de ser. Si no, no sería ideal. Pero al bajarlo, al querer aterrizarlo, te encuentras con una realidad que a veces no coincide. Y es ahí donde entra lo que dicen algunos, la casuística, la aplicación pastoral, el seguimiento a cada pareja, la interpretación, la aplicación que decía ahorita Marcos. Y es un campo, sinceramente, yo como sacerdote, párroco, es un campo demasiado extenso, que no es fácil darle seguimiento a una pareja, lo que más comúnmente se hace, pues es más bien ahí lo que cada quien piensa, y si es que lo piensa, porque si no, simplemente actúan de acuerdo a cómo las circunstancias se los presentan y ya. Hay cuántas mujeres
simplemente en el hospital las esterilizaron y listo, y ni cuenta se dieron. Entonces no hubo ni reflexión, ni chance les dieron de reflexionar y listo, las dejaron. Yo tengo el caso de una tía que ella ya murió, pero un día le pregunté a mi mamá, mami, ¿por qué tía solo tuvo 2 hijos? Y dice, pues la esterilizaron en el hospital y ella ni cuenta se dio. Y después, ya cuando quiso hacer algo, pues ya ella era ese. Sí se dice esterilizar, ¿verdad? Eh, Algo así. Entonces ya no pudo tener hijos, pero eso fue en los años 70, algo así, 80. Y, Entonces, sí la, hay muchos y, casos. padre, y las compañías de pastillas y productos también, no tengo listo para darle datos específicos, pero yo he leído que imagínense hasta poblaciones, América Central, Suramérica, donde esas compañías de medicamentos, ¿verdad? Para mujer lo usan como experimentos, ¿verdad? Imagínense, para darle un poco plata y lo prueba esas pastillas y Claro, hay muchas mujeres dañadas por estos experimentos, ¿verdad? Solo por un poco plata. Es muy delicado claro. ese asunto, es grande es eso. Ok, Yo un poquito bravo con la iglesia de Costa Rica, porque al final, Omar hizo un buen punto, pero él está hablando de MED, pero imagínense, es, es como automático lo que se llama el sistema seguro social de la caja, ¿verdad? Es como automático esa pastilla, ¿verdad? No es una, eh, no hay sabor católico, porque aquí es un país católico, pero en la misma caja tiene es motivación a dar las chiquitas la pastilla, ¿verdad? Y eso también claro, viene de la extranjería, de esos grupos. Ahora está tratando de entrar al aborto igual, pero imagínense, esa pastilla tiene años aquí como si fuera confite para los niños, ¿verdad? claro. Y bueno, sinceramente, también mi opinión muy personal como sacerdote, ya Marcos lo mencionaba, pues la postura de nosotros, ustedes, si Dios lo quiere, que reciban la ordenación diaconal y, y Dios les pedirá también guiar a una porción de la grey, a una porción del pueblo santo de Dios, como me está tocando a mí también. La postura de nosotros pues siempre será la más, la más acorde con los principios evangélicos, como lo decíamos lo decía en el inicio de la encíclica, lo más apegado a los principios evangélicos, a la ley natural, a la revelación, y en base a eso darle una orientación tanto a los matrimonios como a los jóvenes, y relacionado con la materia de la moral teológica, pues lo que ya mencionaba Marcos, el, el provocar un poquito que crezcan en la madurez de su conciencia. Al final de cuentas es una ola gigante, un tsunami que, que se viene en contra de los cristianos y por ejemplo, a mí las personas llegan y me preguntan, padre, ¿qué hago? O sea, estoy ante esta situación, el médico me propone esto, mi esposo me dice esto, mi situación es esta, mi enfermedad es esta, y al final yo tengo una conciencia cristiana y tengo una fe, ¿qué hago? Entonces ahí donde viene la reflexión de los diáconos, del sacerdote, del catequista, y saber orientar a esta gente, ¿verdad? Repito, con las bases bien claras en el Evangelio y en la moral, en la ley natural y la luz del Espíritu Santo para poder guiarlos también, ¿verdad? Porque nuestro pueblo, pues, al final a veces llega a ser víctima también, de verdad, de que no, se toman disposiciones en los gobiernos, en los grupos, y al final las consecuencias las padecen los mismos cristianos, ¿verdad? Que pueden ir en contra de sus principios. Entonces sí, como sacerdote les puedo asegurar que a ustedes ahora que sean diáconos no faltará alguna persona que les pregunte, les pida la opinión, ¿qué hago, verdad? Estoy ante esta situación,
mi esposo así, me está pasando esto en mi matrimonio, puedo usar este método, no lo uso, y bueno, revisar siempre el contexto, en qué contexto me lo está planteando, hasta dónde es lícito, hasta dónde no, hasta dónde es una forma directa. Por eso yo también les decía ahí donde dice directa o indirecta, ¿verdad? Directamente no es lícito, pero indirectamente sí, o entonces sí requiere una buena análisis, un buen análisis y un acompañamiento. No sé si esa Bueno, estamos, señora en la Billings, hay o había, bueno, ella sigue trabajando, se llama Mary, es una señora que trabaja en el hospital allá en Nicoya, pero esa ajá, señora da la charla de Billings y es excelente. Y hablando de, bueno, los detalles no son para esa clase, pero realmente eso hace la vida más íntimo para el hombre y la mujer juntos. Es como claro. ellos ellos se forman una comunicación, una inteligencia entre la pareja, un conocimiento, y es muy interesante. Y eso para decir, para darle para sus siguientes, eso no estaba en las 60. No, no, Eso es algo que se ha salido en los últimos 30 años, que es realmente, no es perfecto, pero nos indica algo más, es más íntimo, porque el hombre y la mujer tienen que llevar más conversaciones y ser más maduros sobre sus cuerpos, y lo que es interesante también. y bueno, casi la encíclica, bueno, yo les di puntos muy generales, ¿verdad? Pero obviamente estos puntos están desarrollados más detalles, pero en general la encíclica habla de eso. Al final dice que es un llamamiento finalmente a los hermanos, a los hijos, a los hombres de buena voluntad, para que observen la moral con inteligencia y amor, ya que el hombre no puede hallar la verdadera felicidad más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza. El hombre no puede hallar la verdadera felicidad más que en el respeto de las leyes grabadas por Dios en su naturaleza. Humane Pero vitae. esa es otra crítica del documento, porque eso pone, la iglesia pone lo que es blanco y negro en el papel y ya está para echarle en camital en la lucha, decimos, ¿verdad? Es que Ajá, comprende, es que tomarlo como ahí está en el papel, el ideal, y ahora ustedes, lo que los pastores, la gente, y ahora ustedes trabajan eso, y es claro, claro. duro, pero sí es Sí, parte, que es parte también del caminar pastoral, ¿verdad? Y del discernimiento personal y una interpretación a la luz de la revelación. Realmente cuando uno se empeña por hacerlo a la luz del Espíritu Santo y con los elementos que ya mencionamos, la revelación, y cuando uno sinceramente a conciencia se empeña por hacerlo, se propone hacerlo bien, no falla, se los puedo asegurar. Es muy raro que te falle, ¿verdad? Eh, Porque tu intención es buena, estás con los elementos adecuados de la revelación, lo poquito o mucho que conocemos, poquito, mucho que podamos conocer de la moral, y tu experiencia personal también cuenta mucho. Me parece que cuando uno tiene esos elementos, casi es seguro que te va bien, o sea, no estás aconsejando mal, ¿verdad? Al final son principios eternos, principios basados en la verdad, en la revelación, que tiene como fin el promover el desarrollo integral del ser humano, o sea, eso no falla. El problema es que no dominemos bien eso, que yo me enrede con los términos y yo tengo por ahí otras cosas en la cabeza, y bueno, ahí sí no tengo muy claro los principios evangélicos en la Biblia, los principios de revelación, la ley natural. Cuando yo no tengo bien claro eso, como sacerdote, como catequista, como diácono, sí puedo patinar, y entonces ahí mando a la señora que aborte, ¿verdad? O a que compre cualquier método anticonceptivo, y qué consejo le dio el padre o el diácono. Pero poniendo los elementos
bien en la mesa y un buen discernimiento a la luz del Espíritu Santo, casi es seguro que uno le da un buen consejo a las personas y de eso se trata, ¿verdad? Y también en las homilías, después nos tocará cuidadosamente, con mucha prudencia también, hasta en ciertos temas o en ciertas homilías dominicales, pues también a veces hay que tocar esto de manera adecuada, ¿verdad? También. Muy bien, señores, les agradezco, estamos para servir, seguimos adelante. Padre, disculpe, yo tengo un punto más, lo siento. Algo de que cometemos como error es que ese documento también está basado en la ley natural, ¿verdad? Y a veces pensamos que la naturaleza es dirección al desorden o la ley natural nos deja con niños, con cualquier hombre o así como es lo que pensamos es el natural. Pero si uno Claro. va a ver, ese documento que estamos hablando hoy está basado en la ley natural también. Entonces, lo que es el embarazo, lo que es estar en una relación donde trae hijos al mundo. Y yo pienso que tenemos que estar también estudiado o conocer bastante de la ley natural, qué es, y entender y no andar como ignorante pensando, todos los hombres son así todas mujeres son así, en vez de realmente entender lo que es. Claro. Compréndeme. Sí, sí, sí. Pero eso sería un clase más en la sexualidad, en la de ley, según ley natural, pero ya eso era la clase anterior. Sí, sí. Muy bien, Pero les doy la bendición. sí, gracias, Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre y que tengan una bonita Amén. y feliz noche. Saludos hasta allá Gracias. donde se encuentren, desde Muchas gracias, Caimital. Padre. Gracias. Pasen una bonita noche, nos seguimos viendo y gracias por todo. Bendiciones. Gracias, Igual, Padre. Igual, Padre, Buenas noches, gracias. gracias, Padre. A pensar en ese asunto, sí.